Más de uno os preguntaréis, quiero una cámara para mi casa o mi negocio, pero no sé cuál comprar. En este caso os voy a decir de la marca Ezvid cuál es la aplicación que se utiliza en el teléfono móvil o celular para ver si os merece la pena, las características que tenga la cámara y las características que puede tener la aplicación. Con lo cual, estar atentos al vídeo y ¡comencemos! Muy buenas, mi nombre es Luis Fernando Molina y bienvenidos un día más a mi canal de seguridad electrónica y algo más. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a explicar todas las funciones que tiene la aplicación de Ezvid, pero antes de todo eso vamos a hacer un poquitín de historia. Hasta hace mucho la marca Ezvid no existía y no se conocía, pero ¿por qué vamos a comprar una marca que no existía antes y que hasta hace poco se ha creado? Es decir, que no conocíamos. Aquí os voy a decir cómo surgió la marca Ezvid. Ahora mismo hay dos marcas que son principalmente las que venden CCTV, es decir, videovigilancia a nivel global, que son Dahua y Hikvision. Perdón por la pronunciación, por si no es así, porque en cada país se dice de una forma distinta. Las dos son asiáticas, que tienen parte del gobierno de las marcas un tanto por ciento, un porcentaje, y Dahua la vamos a dejar a la misma parte y vamos a centrarnos en la marca Hikvision. La marca Hikvision yo la he instalado lo sigo instalando hace ya bastante tiempo, con lo cual puedo hablar de bastante experiencia que he tenido yo con esta marca. Pero ¿qué pasaba con la marca Hikvision? ¿Qué es lo que pasaba? Pues que la marca Hikvision está enfocada hacia un nivel profesional. En cambio, Hikvision no tenían una marca, digamos, para productos de consumo, es decir, residencial. Y claro, no iban a poner Hikvision para también el consumo residencial, el consumo, digamos, los productos que son para cosas pequeñitas y demás. ¿Por qué? Porque a lo mejor la gente se iba a equivocar. Con lo cual, ¿qué crearon? La marca Ezvid. Con la marca Ezvid lo que se ha creado es cámaras de bastante buena calidad, pero que también, digamos, para un cliente normal, una vivienda, un negocio pequeñito, que cumpliese las funciones importantes para poder tener en el teléfono o a través de poder visionar a través de un ordenador, es decir, cosas básicas que no necesitaban de una cámara que sea muy potente para hacer ciertas cosas, con lo cual son cámaras que son de calidad, son bastante buenas, pero que no tienen todas las funciones que puede tener una cámara ya de gama alta. Y sobre todo, lo que se ha intentado hacer con la marca Ezvid es que cualquier persona a través de la aplicación de Ezvid, del teléfono móvil o celular, pueda configurar fácilmente la cámara. Es decir, a lo mejor las cámaras Hikvision se programan a través del ordenador, tienen más parámetros, en cambio, las Ezvid están preparadas para que a través del teléfono móvil o celular la puedas configurar sin ningún problema. Tengo que destacar que las cámaras Hikvision como las Ezvid las dos se pueden dar de alta en la aplicación Ezvid. ¿Por qué? Porque al ser de la misma marca, valen para la aplicación Ezvid del teléfono móvil o celular. Ahora ya sabéis cómo ha surgido la marca Ezvid, con lo cual continuamos al vídeo. Vamos a utilizar una cámara de la marca Hikvision, pero también valdría sin ningún problema de la marca Ezvid. Un teléfono, smartphone o celular, y la aplicación que vamos a utilizar para configurarla va a ser la aplicación Ezvid. Estamos aquí en el teléfono y vamos a entrar en la aplicación Ezvid, que está arriba a la izquierda. Damos a Ezvid y ya lo tengo puesto, como voy a tirar, pero ya os puedo decir que tengo otro vídeo subido de cómo crearse una cuenta en Ezvid. Voy a tirar, vale. Ahora entramos dentro de la aplicación y en la parte de arriba a la derecha pone un más, que es una forma de agregar la cámara, o si no, ya en el medio de la pantalla que pone añada un dispositivo para empezar y controlar qué es lo que ocurre en su sitio, añadir dispositivo. Aquí podemos ver que se pueden agregar o cámaras IP, cámaras de seguridad, mirillas digitales, que esto se pone normalmente en las puertas de entrada de las viviendas, videoporteros, NVRs, DVRs, bombillas inteligentes, enchufes inteligentes, alarmas y sensores. Es decir, Hikvision también está empezando
a crear alarmas de seguridad para que esté todo complementado en una misma aplicación. Bloqueos inteligentes y enrutadores. En este caso vamos a ir a cámaras. Y aquí, en la parte de aquí arriba, hay un código QR. Hay que escanearlo. Vamos a ver. Vale, ya está escaneado. Y damos a añadir. Aquí en añadir ya nos pone el código QR de dispositivo, vamos a guardarlo. Ya está guardado en el álbum. Después, zona horaria, el +1 puede ser España, el DST, que esté en on. Y el formato de fecha yo lo voy a cambiar y que sea en día, mes y año. Y damos a siguiente. Y ahora, para garantizar la seguridad de sus vídeos, cambie la contraseña predeterminada de 6 letras mayúsculas que puede encontrar en la etiqueta del dispositivo. En la parte de atrás de la cámara hay una pegatina en la que pone el código de verificación. En este caso yo voy a poner, vamos a poner, y vamos a poner otra vez. Vamos a OK. ¿Qué es lo que pasa? Que no me deja porque esta es la que está puesta en la cámara. Vamos a cambiarle, vamos a poner una nueva. Eso sí, hay que apuntar este código de verificación, que si no después tenemos el problema. Vamos a ver. Y aquí también lo voy a cambiar. Vamos aquí y ha modificado. Conserve la nueva contraseña en un lugar seguro. Si olvida la contraseña no podrá recuperarla. Y no puede avisar. Vale, ¿desea continuar? OK. Vamos a ver que está buscando la cámara. Configuración completada. Vamos a ver transmisión en directo. Ahora vamos a poner, elegir el espacio, es decir, podemos poner el nombre que queramos. O podemos poner los que están predeterminados o usar otro nombre. Voy a poner salón casa. Guardar. Y ya me pondría en la parte de arriba a la izquierda salón casa. Ahora vamos a ver cómo sería la configuración interna, de qué posibilidades hay para la configuración interna de la cámara. Una vez que estamos ya aquí en la aplicación, pulsamos en la cámara y vemos todo lo que se ha grabado. Podemos ver en la parte de la derecha como una tarjeta micro SD o en la nube si tienen contratados una cuenta con la nube. Eso es de pago, con lo cual yo ahora mismo con la tarjeta SD que se le puede poner a la cámara me valdría. Ahora vamos a ver, elegir cámara, nada, sin vídeo. Hoy, ¿ven? Aquí si doy a hoy puedo ver, visualizar las grabaciones que ha habido en otros días. Vale. Vamos a entrar nuevamente y arriba a la izquierda, perdón, a la derecha, salen varios iconos. Este que está al lado de como una especie de ruedecita, lo vamos a dar a ver qué sale. Introduzca un correo electrónico o número de teléfono para invitar y conceder permisos. ¿Esto qué significa? Esto es, por ejemplo, vosotros habéis creado la cuenta, digamos, habéis dado de alta la cámara en vuestro usuario y contraseña. ¿Qué es lo que pasa? Que después queréis que vea la cámara, a lo mejor vuestro padre, vuestra madre, vuestros hijos, pues a través de un correo electrónico que ellos se tienen que crear otra cuenta en la aplicación NetBeat, ustedes lo pueden, compartir. Puede ser a través de correo o a través del número de teléfono. Con lo cual, si en algún día quieren que deje de ver la cámara, solamente con dejar de quitar la invitación, ya no podrían ver la cámara. Después, ¿qué tenemos? Aquí hacia la mitad de la imagen, aquí a la derecha, una cosa como una especie de flechita. Aquí le damos, dice permitir a Edit acceder a su permiso de imagen en imagen. Permiso active el permiso de imagen en imagen en el ajuste del sistema. Ir a ajustes. Vamos a ver. Pues vamos a buscar la aplicación Edit. A ver dónde está. Que ya me lo he pasado. Edit. Permitir y ya está. Vamos a dar otra vez y a ver qué sale. Aquí es como una pantallita pequeñita, es decir,
para si quieren estar mirando otra cosa en el teléfono y que puedan estar visualizando la pantallita. Entramos otra vez y ahora en la parte de aquí abajo, vamos a mover esto un poquitín. Aquí, esto es para que la cámara se ponga pues vertical o horizontal. En este caso, perdón que me he confundido. En este caso, pues vamos a ver, vamos a cambiar aquí. Vamos a la parte de arriba a la derecha que pone una especie de ruedecita. Le damos y aquí vemos notificación de alarmas, activado o desactivado. ¿Esto qué significa? Que si lo tenemos activado, si alguien pasa por delante de la cámara o demás, nos va a llegar una alarma. Después, horario de notificaciones. Si lo queremos dejar fijo, es decir, si vamos aquí, lo seleccionamos y programa de notificaciones. Aquí vamos a poner el lunes desde qué hora hasta qué hora queréis que esté como armada, es decir, que pase alguien que detecte la cámara y os salta la notificación. En este caso esto lo vamos a quitar. Vamos a dejar solamente notificación de alarma, es decir, se estaría 24 horas. Vamos a salir y después zona horaria, el +1, como he dicho antes, formato de fecha, después el wifi. Aquí ahora mismo yo tengo la cámara conectada por cable, pero aquí ya podríamos, digamos, configurar la cámara para que vaya a través de wifi. La versión de dispositivo, perdón, estado de almacenamiento. Le damos aquí y aquí vemos que tiene tarjeta de memoria, grabación programada. Le damos aquí nuevamente y dice grabación programada o formatear. En este caso es una tarjeta de 32 GB y si lo queremos formatear, le damos a formatear y formatear la tarjeta. Salimos para afuera. Después, versión del dispositivo, o sea que pone la versión del dispositivo. Cifrado de imagen, si está habilitado, sus vídeos e imágenes estarán protegidos por la contraseña del dispositivo. Con lo cual esto ya, si lo quieren poner, normalmente si no es una cosa de mucha seguridad no hace falta que lo pongan. Voltear imagen, esto es cuando las cámaras se ponen en el techo, y claro, se van a ver al revés. Le damos aquí y se va a ver la cámara volteada. Vamos para atrás y vamos a ver que está volteada. Entramos nuevamente en la configuración, voltear nuevamente para que se vea bien. Vamos a ir otra vez y vamos a ver que está ya perfectamente. Sigamos, después, notificación sin conexión. Lo podemos poner o lo podemos quitar. Eso ya normalmente no se toca, si no saben mucho no se toca. Guía de usuario, aquí normalmente, en este caso como es una cámara un poquitín antigua, pues no tiene esto. Pero las cámaras EDI nuevas, todas tienen el manual de usuario, es decir, no hace falta que tengan el papel. Entrando en la aplicación se pueden descargar o pueden visualizar el manual de usuario para la configuración. Y después ya el tema de sobre es pues los dispositivos, el código QR, el número de serie, el modelo de dispositivo y demás. Vale. Vamos a ir para afuera. Cada vez que pasemos por delante, pues va a hacer una grabación. Y también podemos tomar a la parte de abajo, podemos ver la foto, podemos tomar una foto, grabar en el propio teléfono móvil o celular, hablar a través de ella, si tiene la posibilidad de escuchar y hablar a través de la cámara, y la definición. Aquí podemos poner básico, estándar y high definition. En este caso yo tengo estándar, si lo pongo en high definition, pues se ve a la máxima calidad. Dependiendo de la cámara, si es de 1 megapíxel, 2 megapíxeles, 4 megapíxeles, 8 megapíxeles, eso ya dependiendo de la definición de la cámara. Normalmente contra más definición consume más datos si no está conectado usted a una conexión Wi-Fi, y digamos yo siempre recomiendo el básico. Después ya si están conectados a una conexión Wi-Fi, mejor que lo pongan en high definition, así lo ven perfectamente. Después vamos a salimos de la aplicación y voy a pasar por delante. Vamos a ver. Y vamos a ver si llega una notificación o no. Hemos visto que aquí detección de cruce, ¿vale? Y vemos, vamos a reproducir. Me llegan varias. Reproducción. Detección de intrusión, es decir, está configurada para que si alguien pasa por delante, a reproducir.
Aquí estamos viendo. Ahora dicen, oye, es que no me ha sonado. Vale, para ello tengo que salir, ir a la parte de ajustes, notificaciones. Vamos a ver dónde tengo yo. Notificaciones y centros de control. Ahora, notificaciones de aplicaciones. Nos tenemos que ir a la notificación, a la aplicación de Edbit y tenemos que poner primer icono de notificación, permitir notificaciones flotantes, permitir sonidos de reproducción, ¿vale? Y permitir vibración. Y aquí a mostrar notificación, permitir notificación flotante, ok, el sonido. Pues vamos a hacer aquí, en la pantalla de bloqueo, mostrar todas las notificaciones y con su contenido, vibración, sonido y demás. O sea, ya usted tiene que ir mirando y viendo pues cómo lo quieren configurar. Salimos por afuera, salimos, entramos otra vez nuevamente en la aplicación Edbit y aquí vemos los clips, 5 clips. Vamos al que queramos, pues aquí, en este último. Vemos. Creo que ha ocurrido, he pasado yo la mano. Creo que me voy a echar más rápido hacia adelante. Pues, ok, va más rápido. Lo cual tiene bastantes posibilidades. Y normalmente hay unas nuevas cámaras que son con autoseguimiento, que están muy bien, la verdad es que yo las recomiendo, yo las he instalado en varios sitios y son pequeñitas, cuestan poco y hacen un seguimiento de la cámara, se va moviendo, digamos, va rotando. Con lo cual han visto que funciona perfectamente y qué características se pueden poner. ¿Querés tomar una foto? La tomamos. ¿Que queremos grabar? Pues grabamos. Y ya está, y es que no tiene mayor complicación, con lo cual salimos para afuera y ya estaría. Aquí vamos aquí. Esto es por si tenemos varias cámaras, ¿vale? Elegir la cámara, salimos, reproducción. Aquí la parte de arriba dice vista en directo, guardar imagen, compartir o borrar. Y aquí en notificación, establecer los contactos de emergencia para hacer una llamada de contacto. Eso normalmente es, por ejemplo, si está en una vivienda de una persona mayor y pasa cualquier cosa, pues aquí se puede poner los contactos de emergencia. Es decir, digamos, tiene bastantes cosas, lo que pasa es que muchas veces no se utiliza porque no lo desconocemos. Pero ya han podido visionar como, digamos, las características principales de la aplicación. A ver, no es muy extensa, ¿vale? Pero, digamos, para lo que queremos, nos vale perfectamente. Aquí termina este tutorial. Espero que este vídeo os haya servido para saber qué funciones tiene la aplicación Edbit y a la hora de comprar una cámara IP, si os, digamos, las características de las cámaras Edbit van acorde con las necesidades que tengáis vosotros o vuestros clientes. Como habéis podido apreciar, cuando una cámara se da de alta en la aplicación, habéis podido ver que también se pueden dar alarmas de alta. Es decir, esta marca digamos, también tiene un apartado de alarmas de seguridad, aunque yo no las he probado, ¿vale? Pero me han dicho que no han salido muy fiables, con lo cual yo sí consigo alguna alarma Hikvision, no os preocupéis que realizaré vídeos para testear a ver si es verdad lo que dicen o realmente es mentira. Y sobre todo recordad, suscribiros y dar a la campanita. En la descripción dejaré un link a mi página web en el cual podéis descargaros manuales, software y firmware. Y sobre todo, cualquier duda o pregunta que tengáis, por favor, dejadla en los comentarios y yo sin ningún problema la responderé si sé, y si no, espero que cualquier compañero del gremio os pueda resolver vuestra duda. Venga, muchísimas gracias.